Universidad de Antioquia, maestría en enseñanza de las matemáticas, trabajo de profundización, Edwin Puerto. Planteamiento del problema. El Colegio Refus es una institución de carácter privado ubicado en la vereda Rosso del municipio de Cota, fundado en 1958 por el suizo Monsieur Roland Gangro. Su población de estudiantes es cercana a los 2100. El Colegio Refus desarrolla su propuesta para la enseñanza de las matemáticas tomando elementos de diferentes pedagogos, entre ellos Georges Cussinet, Sultan Pal Denis, Caleb Gateño y la metodología para la enseñanza de la matemática moderna de Georges Papy. La matemática moderna como metodología para la enseñanza de las matemáticas tiene sus fundamentos en la transposición didáctica de las matemáticas modernas. Así pues, se plantea diferenciar dos elementos que pueden parecer uno y que incluso en alguna literatura se asumen sin diferenciar. La matemática moderna inicia con la aparición de las geometrías no euclidianas y las paradojas en la teoría de conjuntos. Estas desencadenaron una crisis que se conoce como la crisis de los fundamentos y como respuesta se replantea el estudio de las matemáticas desde las estructuras, algebraica, topológica y de orden, y se dé su presentación de forma axiomática. Esta propuesta fue hecha por el grupo de los Bourbaki en un libro publicado en 1939 bajo el título Los elementos de matemática, obra que se considera de origen al movimiento de la matemática moderna en el mundo. Entre los matemáticos inquietos para la enseñanza de la matemática moderna está Georges Papy. Esta metodología fue traída al colegio por Monsieur Roland Gangro, quien además mantuvo contacto con Georges Papy, a tal punto que Papy vino a Colombia en varias ocasiones a dirigir seminarios a estudiantes y maestros del colegio. La mayoría de las propuestas para la enseñanza de las matemáticas en el colegio parten de contextos en las mismas matemáticas, sin que ello implique que no se tenga horas de clase en las que los estudiantes resuelvan ejercicios, y pocos los casos donde el contexto no es disciplinar. Encontramos entre estos las guerras para enteros, sistemas de llaves que llevan el agua de un lado al otro para informática en octavo grado. Aquí tenemos pues un primer elemento que sustenta este trabajo de profundización, plantear situaciones, problemas en contextos diferentes a la matemática, dentro de secuencias de aprendizaje que conservan los elementos característicos de la pedagogía y la didáctica para la enseñanza de las matemáticas que adelanta el Colegio Refus. Un segundo elemento que configura el planteamiento del problema es que la metodología se lleva de profesor a profesor fundamentalmente por tradición oral y se enseña a través de la práctica. Existen en efecto en las prácticas de enseñanza diversos elementos comunes en las propuestas para abordar contenidos de la matemática moderna, pero no se ha dejado registro escrito de ellos. No hay documento escrito que desarrolle una reflexión acerca de las características en común en estas diferentes propuestas de enseñanza de las matemáticas, bajo la metodología del colegio, que trate pues de explicar la metodología, analizarla o describirla. Un tercer elemento se juzga como reforma fallida en muchos escenarios, la metodología de las matemáticas modernas. Para ilustrar, García en el 96, refiriéndose al balance negativo que la comunidad de educadores hacía del plan de reforma de la matemática moderna, afirma, quienes mejor identificaron las causas del fracaso fueron los profesores Bernard y Begel. El profesor Begel confesó que no podía entender cómo había podido cometer un error semejante al no tener en cuenta la pedagogía. El profesor Berman compartía este reconocimiento y añadió que el plan solo respondía a las preguntas y dudas de los matemáticos. Se creyó que las matemáticas modernas solucionarían por sí solas las dificultades de la enseñanza, desconociendo que la acción educativa aborda problemas de distinta naturaleza al de la disciplina. Frente a esto, el presente trabajo de profundización busca hacer visible desde la perspectiva pedagógica de la experiencia del Colegio Refus una metodología que se piensa desaparecida e inadecuada. Pregunta de investigación. ¿Qué características deben estar presentes en una secuencia didáctica que busca enseñar bajo la metodología de la matemática moderna? Y la pedagogía de las situaciones A, encriptar información usando autómatas celulares en dos dimensiones en estudiantes de grado séptimo que pertenecen al proyecto ACMAT en el Colegio Refus. Justificación. El capítulo 3 del PEI del colegio señala que el método para la enseñanza aplicado en el colegio es el resultado de integrar aportes de pedagogos como Caleb Gategno y Georges Papy. Del primero, el método toma la pedagogía de las situaciones y del segundo, la manera de enseñar las matemáticas modernas haciendo uso del lenguaje sencillo, concreto, usando el color y las flechas, relaciones. Se plantean tres escenarios para justificar. Coherencia. De manera que ese trabajo de profundización es coherente con el contexto donde se pretende adelantar la propuesta en cuanto a la secuencia que se propondrá, deberá en su esencia reflejar aquello que identifica la metodología para la enseñanza de las matemáticas del colegio. Aporte. Un primer aporte es que pretende con rigurosidad identificar las características de la metodología para la enseñanza de las matemáticas que están presentes en las propuestas de enseñanza en el colegio. Este trabajo de profundización no busca ser un manual, pretende aportar elementos que propicien ahondar en la reflexión de las prácticas educativas de la institución
y que entre otras, con el pasar de los años, posibilite evaluarlas, reconocerlas, contrastarlas, por las diferencias y coincidencias introducidas con el pasar de los años. Este trabajo aporta a consolidar y fortalecer el desarrollo del proyecto ACMAT, Matemáticas en el contexto del arte, la ciencia y la tecnología, proyecto que inició en el año 2018. Responsabilidad. No se puede dejar de lado que hay un reconocimiento social de los resultados académicos del colegio, así como de la labor que se adelanta para educar. Esto es un compromiso de quienes hoy somos maestros del colegio. Objetivos específicos. Objetivo general. Describir las características presentes en una secuencia didáctica que busca enseñar bajo la metodología de la matemática moderna y la pedagogía de las situaciones en el Colegio Refus y que éstas estén presentes en una secuencia que enseña a encriptar información, usando autómatas celulares en 2 dimensiones en estudiantes del proyecto ACMAN de grado séptimo de la institución. Objetivos específicos. Determinar los elementos que tienen en común algunas propuestas de enseñanza de contenidos matemáticos en el Colegio Refus usando como técnica de investigación el análisis de contenido. Determinar por medio de entrevistas aplicadas a profesores de colegio características de las prácticas pedagógicas, tanto en la preparación como en la ejecución de las clases y que los maestros reconocen que están relacionadas con la metodología para la enseñanza de las matemáticas en el colegio. Diseñar una secuencia didáctica bajo la metodología del Colegio Refus que enseña a encriptar información usando autómatas celulares en 2 dimensiones con la regla 233 y que ella evidencie las características descritas del método de la pedagogía. Antecedentes. Las palabras bajo las cuales se hizo la búsqueda de antecedentes fueron pedagogía de las situaciones, matemática moderna, Georges Papy, Caleb Gateño, Camino del silencio de Gateño y autómatas celulares. Variables se tuvieron en cuenta para los antecedentes, metodología de la matemática moderna, pedagogía de las situaciones y encriptación y autómatas celulares. Metodología de la matemática moderna. Se encuentran elementos que aportan el trabajo de profundización. Se encuentran instituciones con experiencias exitosas, el Colegio São Bento de Río de Janeiro y Niterói. En esta los contenidos de matemáticas son parecidos a los del Refus. Se encontraron elementos negativos de la reforma de la matemática moderna que se tendrán en cuenta al momento de recoger y analizar la información. Hay unas características de la metodología, el uso del color, plantear situaciones problema, técnica conocida como ping-pong. Hay unos rasgos positivos que se encontraron después de leer los diferentes documentos, respetar los ritmos de aprendizaje, aprender matemáticas de forma diferente. Lo más importante no son los cálculos, se enfoca en el por qué y para qué las matemáticas. El método de enseñar matemáticas con alta participación de los estudiantes propició la creación de grupos de estudio e investigación en torno a la enseñanza de las matemáticas compuestos por profesores. En la versión bibliográfica no se encuentra un análisis a profundidad de la metodología y la pedagogía. Los documentos son más de tipo histórico y anecdótico, a lo sumo experiencias en las que han utilizado material como el minicomputador de Frédéric Papy, sin entrar a aplicar la metodología. Pedagogía de las situaciones. No hay un documento escrito por Caleb Gateño en el que se desarrolle la pedagogía de las situaciones. Sin embargo, su diario se encuentra a lo largo de su extensa obra, más de 120 libros y cientos de artículos, lo que hace más complicado este estudio. En los rastreos se encuentran algunas máximas de su pensamiento: método del camino del silencio, la enseñanza está subordinada al aprendizaje, aprender a partir del error, todos pueden aprender matemáticas. Se encontraron aportes y se han retomado, pero estos aportes principalmente se han presentado pues, en la enseñanza de los idiomas, de las lenguas. Esta es la bibliografía que se utilizó. Encriptación y autómatas celulares. Se encontraron 2 trabajos, uno de ellos de nivel universitario y otro de secundaria, donde abordan definiciones y aplicaciones de los autómatas celulares en 2 dimensiones. La revisión de antecedentes da elementos para la construcción de la secuencia de enseñanza en cuanto al marco teórico. Esta revisión de antecedentes, además de aportar elementos teóricos y conceptuales al trabajo de profundización, deja ver que es posible proponer un trabajo como el que se plantea aquí, por cuanto no son excluyentes la metodología de enseñanza de las matemáticas modernas y la pedagogía de las situaciones. Es posible diseñar una secuencia que tome elementos descritos hasta el momento bajo la pedagogía de las situaciones en un contexto como la encriptación usando autómatas celulares. Marco de referencia. Autómatas celulares. Nadie debería ser privado de la alegría del descubrimiento matemático y que sabemos que está al alcance de todos porque también estuvo a nuestro alcance. Autómatas celulares.
De acuerdo a Kano 2016, se pueden distinguir tres etapas. La primera etapa, el trabajo del matemático húngaro John von Neumann. La segunda etapa se ancla en el trabajo de John Horton Conway, quien inspirado en el trabajo de Newman y usando las vecindades de Moore, crea el juego de la vida. Y una tercera etapa con el trabajo del matemático inglés Stephen Wolfram, quien estudió a profundidad los autómatas celulares unidimensionales, clasificándolos de acuerdo a su complejidad, estudiando su comportamiento aleatorio y determinando contextos donde tendrán aplicación. De acuerdo a López, 2011 y Jurado 2008, existe una etapa previa, las máquinas de Turing, y según ellos, este sería el primer autómata creado. Criptología. La criptología es el estudio de mensajes ocultos, ya sea por medio de lenguaje, símbolos, sistemas o una mezcla de estos, de quien busca decodificar o descifrar el mensaje. Una de sus ramas es la criptografía, que trata del diseño e implementación de los sistemas secretos. Autómatas celulares. Un autómata celular es un sistema dinámico discreto que se estudia a partir de arreglo, conjunto finito de estados, configuración inicial, vecindad, radio de la vecindad, configuraciones y la función local. Referentes teóricos, pedagogía de las situaciones. Aquí eh, presento algunas de las definiciones. La vecindad que finalmente vamos a tomar es la vecindad de Moore. Aquí vemos un ejemplo, la celda C y sus vecindades están de rojo. Configuraciones, que es una función local. Hay diferentes tipos de fronteras, periódicas, reflectoras, sesgadas. Un segundo referente teórico es la pedagogía de las situaciones. La pedagogía de las situaciones tiene fundamento en el conjunto de reflexiones sobre la educación que el pedagogo egipcio calificateño desarrolla a lo largo de su vida. Algunos de los principios de la pedagogía de las situaciones, además de los ya nombrados, retomando pues a Powell, son: el tema es el vehículo para el aprendizaje en lugar de ser el objetivo. El proceso de aprendizaje y no el producto final es el foco de atención, entendiendo que solo un buen proceso desarrollado produce buenos resultados. Se reconoce que el dominio del tema es el subproducto del proceso de aprendizaje y no el resultado de la enseñanza. Los maestros se relacionan con las fortalezas de los alumnos y dejan que los alumnos se ocupen de las llamadas debilidades. Los maestros también aprenden y aprenden todo el tiempo para plantear los desafíos correctos y para responder adecuadamente al proceso individual de aprendizaje de los alumnos. El tiempo no marca el quehacer en los encuentros. La enseñanza no se trata de un listado de temas por cumplir. Son solo una excusa para que los estudiantes razonen, se equivoquen, propongan y sientan de lo que piensan los demás. El maestro es un investigador. Mucho de un poco, como lo llamó Gategno. Esto significa entrar a los estudiantes solo lo que razonablemente no pueden encontrar por sí mismos y dejar que hagan el resto. Marco legal. La Ley General de Educación, el papel del colegio. Vemos aquí los estándares que podría abordar, aportar, porque igual este trabajo de profundización se desarrolla dentro de una materia optativa que es el proyecto ACMAT. Entonces entra a aportar a las formaciones matemáticas del colegio, entra a aportar a la construcción de derechos. Diseño metodológico. Este trabajo de profundización es diseñado bajo el paradigma de la investigación cualitativa de enfoque fenomenológico hermenéutico en correspondencia a la clasificación que hace Hernández en el 2014, por cuanto busca describir las características presentes en una secuencia dialéctica y para ello se vale del contexto, de las experiencias de los maestros de la institución. Es una aproximación a la descripción de los lugares comunes en las prácticas de enseñanza de las matemáticas de los maestros de la institución. El diseño metodológico se recogerá información usando dos técnicas: el análisis de contenido y la entrevista. El análisis de contenido, este es el recorrido que se hará, el planteamiento general. El análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de las comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas, según Bertelson y retomado por López. Se aplicarán dos métodos, uno extensivo y el otro intensivo. Por otra parte, la entrevista tipo semiestructurada, para ella, la población está conformada por 13 profesores de los que se tomará una muestra de 2, pues de forma conveniente. El guión de la entrevista estará determinado por las categorías y sus unidades determinadas por el análisis de contenido. ¿Qué fuentes usar para obtener la información? Ahí viene el papel del texto escolar en la investigación.
El texto escolar como mediador de la enseñanza, también nombrado de esta manera por Braga, no solo puede analizarse como medio para la enseñanza, puesto que es el reflejo de los propósitos y fines educativos que la institución plantea, los métodos de enseñanza, las maneras y formas de abordar la enseñanza. Si en su mayoría la enseñanza y el aprendizaje del método es a través de la práctica, pues una fuente de información serán también las entrevistas, hechas a maestros de la institución, y por otra el texto escolar. Pues como se acaba de decir, él refleja los fines educativos, los modos y las maneras como se educa. El análisis de contenido que se desarrollará parte de preguntarse el por qué. Si nos vamos a referir a textos, entonces esta técnica que me va a permitir precisamente describir las características presentes en una secuencia de enseñanza bajo una metodología y teniendo como fuente de información el texto escolar, es de interés analizar las ideas subyacentes en el escrito, tratar de explicar los métodos de enseñanza a partir del lenguaje y los símbolos usados. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. El análisis de contenido que se desarrollará aparte de hipótesis iniciales, el resultado del marco conceptual y las experiencias de quien investiga. Estas permiten determinar las categorías preliminares. Metodológicamente, esta técnica de investigación requiere definir varios elementos: el universo de datos, las unidades de datos, la muestra, las unidades de análisis, unidades de muestra, unidades de registro, unidades de contexto. Definir el sistema de categorías, el libro de códigos usados en el registro, fichas de recolección de información que deben ser validadas y definir igualmente el criterio de fiabilidad. El universo de datos está compuesto por los textos escolares de Papí, los escritos por maestros de colegio y las revistas Nicosuba. Para el método extensivo, será una muestra estratificada aleatoria de 6 unidades de datos, 2 por cada estrato. Esto de acuerdo a la sugerencia de Merten, se hizo un pilotaje buscando determinar su índice de fiabilidad a partir de la escala porcentual de Fox. Para ello se capacitó un codificador externo, según Lecomte y Guba, ubican el porcentaje óptimo en el 80%. El pilotaje arrojó un porcentaje del 96%. Esta es la ficha que se utilizó, un ejemplo de una ficha que se utilizó. Libros de códigos usados en el método extensivo. Se pretende hacer un análisis estadístico, recuento de frecuencias sobre 3 clases de representación. A partir de esta información que se recoge, diagrama, gráfica y algebraica son. En el método intensivo se van a tomar. La muestra será estratificada no aleatoria de 3 unidades de datos, una por cada estrato. Será el pilotaje buscando determinar su índice de fiabilidad a partir del coeficiente kappa de Cohen. Para ello se capacitará un codificador quien será maestro del colegio. El análisis en este caso pues es de tipo inferencial de acuerdo a las unidades de análisis definidas. Hoy quiero presentarles un primer avance de resultados. Se han determinado 11 principios, se han diferenciado los medios pedagógicos, se han listado los materiales de uso para la enseñanza. Los principios, algunos medios, han sido plasmados en una secuencia de actividades que está compuesta de 4 partes. La secuencia será validada mediante revisión y evaluación por parte de un profesor de colegio con un tiempo mayor de experiencia en la institución a 5 años. Los principios encontrados son 11. La matemática como una ciencia inacabada, el maestro como investigador en el aula, todas las personas pueden aprender matemáticas, el tema es el vehículo para el aprendizaje en lugar de ser el objetivo. La enseñanza está subordinada al aprendizaje, el error como parte fundamental del aprendizaje a partir de situaciones, mucho de un poco, presentación múltiple, primero verbalizar, dudar y preguntar. Todos los principios están relacionados y dependen mutuamente para su aplicación en el aula. Medios pedagógicos. Esta es una primera conclusión, ¿sí? A partir de las reflexiones, de lo construido, de la experiencia en las prácticas docentes. Medios pedagógicos. Hay algunos que están aquí presentados de sierra, pero hay unos que son aporte propio. Lenguaje de los lazos y las manchas, lenguaje de las flechas, películas con versión verde-rojo. Hasta aquí lo escrito por sierra. Aportes nuevos: gimnasia, cajas vacías, el uso del color, máquinas y afiches. Materiales usados en el colegio: regletas de Cuisiné, minicomputador de papel, el geoplano y otros creados por maestros de la institución. Este es el cuestionario con el que se piensa validar la secuencia. ¿Algunas referencias? Gracias.